Buenas tardes, Ramírez. ¿Alguna consulta? Escucha el audio, por favor. Si tienes alguna consulta, Ramírez, ¿tienes alguna consulta? Puedes escribir por chat. A ver, ¿qué dice? Ujú. Ahí ya. Vamos a ver, ¿ya? La pregunta, se observa su pregunta para poder explicar. ¿Se observa? ¿Me confirmas? ¿Aló? De repente en el chat. A ver. Mm, mm, mm. Me confirma. Ah, se observa, correcto. Ya, ya. Vamos a ampliar. La vamos a analizar, ¿ya? Dice, los Andes peruanos presentan tres sectores, norte, centro y sur. Los Andes peruanos presentan tres sectores. Uno, nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Hay dos nudos principales. Eso sería el nudo de Pasco, nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Por lo tanto, dice Andes del norte. Este es el tramo de Andes del norte. Desde el nudo de Pasco hasta la frontera con Ecuador. Andes del norte. Andes del centro. Andes del centro. Espacio entre los nudos. Andes del centro. Entre el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Andes del sur. Desde el nudo de Pasco hasta la frontera con Chile y Bolivia. Andes del sur. Listo. ¿Qué dice? En cada uno de ellos se desarrollan las cadenas occidental, esta es la cadena occidental, la cadena central y oriental. ¿Ah? No. La cadena occidental
En la pre, chicos, en la pre estudiante, esto sería vamos a aumentar el grosor y cambiamos de color. Esto se llama cadena o cordillera occidental. El- en ciertas academias, cadena occidental, cadena central, cadena oriental. ¿Ya? En San Marcos, cordillera occidental y cordillera oriental. De color verde es cordillera oriental, oriental. Y de color azul es la cordillera subandina. ¿Ya? Este tramo es la subandina. Pero vamos a responder. Esta pregunta es tradicional. Esta es la cordillera occidental, la cadena central y la cadena oriental. Es una pregunta tradicional, ¿ya? Y cordilleras singulares. El sector norte se extiende desde la frontera ecuatoriana, desde esta zona, hasta el nudo de Pasco. Correcto. Y el del centro, esta parte del centro, desde dicho nudo, o sea, desde el nudo de Pasco, hasta, hasta el nudo de Vilcanota. Ya está, correcto. Este espacio es Andes del centro. ¿Qué más dice? Y el sector sur desde el nudo desde, desde este nudo, o sea, desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera con Chile y Bolivia. Correcto. ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde a nuestros Andes? Solamente te piden. No corresponde a nuestros Andes. Dice, en el extremo boreal norte, en esta parte, boreal, boreal es norte, boreal sector norte, es lo mismo, se repite, norte, presenta menores altitudes, claro, en este sector, ¿ya? La cordillera presenta menor altitud. En este sector la cordillera presenta mayor altitud, superior a 5.000 metros. Y como se encuentra a 5.000 metros, en este lugar hay glaciares. Pero en territorio por ejemplo, territorio de qué? De Piura, de Cajamarca, Amazonas, la cordillera es menor de 5.000 metros. Por eso no tienen glaciares. En cambio, en este sector y en este sector, ¿sí? Hay cordilleras que superan los 5.000 metros y por lo tanto hay presencia de glaciares. Muy bien, dice, pero la pregunta es, no corresponde. La pregunta dice, no corresponde, no corresponde. ¿Ya? En el extremo sur sur, en el extremo sur, en esta parte del sector norte, se ubican las mayores elevaciones, correcto. El pico más alto es el Huascarán, el Nevado de Huascarán, el Nevado de Yerupajá, la número 12 correcta. En el sector central, en esta parte, la cadena central, en esta zona tradicional, la cadena central está erosionada por los ríos Mantaro y Apurímac. Vamos aquí. En el nudo de Pasco nace el río Mantaro. ¿Ya? En el nudo de Pasco nace el río Mantaro. En la cordillera de Chila nace su origen remoto, el Apurímac. Es correcto. En el sector centro, dice en el sector centro, en esta zona, en la cadena occidental, o sea, en el de color rojo, en la cadena occidental, en este tramo, por resaltar este tramo, ¿ya? En la cadena occidental separa las cuencas de los ríos Marañón y Guayaga. El río Marañón y el río Guayaga. Esta es la clave correcta. ¿Ya? Eso no corresponde. ¿Ya? Muy bien. La pregunta es, ¿qué pregunta? A ver, vamos. La pregunta es, por favor, por chat, ¿se entendió la explicación?
Es que dijiste por lo menos un... ¿Se entendió la explicación? ¿Sí o no? ¿Aló? Ah, ya, correcto. Vamos por la pregunta 2, ¿ya? Pregunta 2. Dice, dice, el niño es un fenómeno natural, el fenómeno del niño, ¿ya? Caracterizado por el calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico ecuatorial, central y oriental. En el Pacífico ecuatorial, central y oriental. Mira, a ver. Este es América, ¿ya? América. Este es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico tiene puntos cardinales. Norte, este, sur y oeste. ¿Ya? Y resulta que el Océano Pacífico, América, está en contacto con el océano, ¿ya? Con el Océano Pacífico, Pacífico, F, Pacífico Oriental. Y esto es correcto. Esta parte es Océano Pacífico Oriental, como se plantea aquí. Mira, a ver. Central y oriental. Ya está. Durante los episodios del niño, o sea, el niño se presenta en verano, los patrones normales de precipitaciones y de circulación atmosférica tropical se ven perturbados y desencadenan eventos climáticos extremos. Fenómeno del niño, lluvias torrenciales. Vamos, de color azul. Eh, corriente ecuatorial, ahora ahí. Corriente ecuatorial del sur. En este tramo, corriente el niño. De color rojo, en este tramo, corriente el niño. Corriente el niño, corriente. ¿Dónde influye corriente el niño? En la costa norte, en la costa norte. ¿Cuándo se produce el fenómeno del niño? Cuando esta corriente, cuando esta corriente ingresa hacia la costa central, ¿ya? Costa central. Cuando ingresa hacia la costa central, generando evaporación, generando evaporación, generando evaporación, condensación y lluvias torrenciales. En la costa central, en la sierra, en cambio en la sierra sur, sequía. ¿Ya? Dice, los patrones normales de precipitación y de circulación atmosférica tropical se ven perturbados y desencadenan eventos climáticos extremos en todo el planeta. El fenómeno del Niño no es como decíamos solamente ocurre en el Perú o en Ecuador. El fenómeno del Niño acontece en Oceanía, en Asia, en África, pero el fenómeno del Niño para nuestro territorio se manifiesta con lluvias torrenciales. En cambio, cuando está ocurriendo el fenómeno del Niño en el Perú, en Australia es un periodo de sequía. Cuando en Australia está lloviendo, en nuestro territorio es periodo de sequía. Pero el Niño en nuestro territorio se manifiesta con lluvias torrenciales, desbordes, destrucción de carreteras, de zonas agrícolas, etc. Respecto, dice, de los diversos aspectos interconectados de la realidad de este fenómeno suelen derivar consecuencias negativas. La pregunta es, ¿qué consecuencias? Mira, te da un rollo terrible para preguntarte consecuencias, de acuerdo, negativas del fenómeno del niño. Consecuencias negativas, ¿de acuerdo? Ya está. Vamos a analizar. De color verde. Consecuencias negativas, como una alternativa tiene que ser negativa. Las altas temperaturas que generan en la producción pecuaria, baja producción de carne y leche.
Las altas temperaturas afectan a las zonas agrícolas, de acuerdo como de frutas, vamos a suponer, de uva, eh, arándanos es de ambiente seco, semiseco a seco, pero con las lluvias torrenciales la producción de algodón sale afectado, pero no la producción pecuaria, ¿ya? Dice, efectos contractivos en la economía, especialmente en el sector de la pesca, la agricultura y manufactura primaria. Una consecuencia negativa podría ser B. ¿Por qué podría ser B? Porque dice efectos contractivos en la economía, especialmente en el sector pesca. Cuando ocurre el fenómeno del niño, la anchoveta, la anchoveta de un mar frío, se va a territorio chileno o se va a profundidad, desciende. Y al no existir alimento, o sea, hay escasez de anchoveta, las aves guaneras mueren, hay menor producción de guano de islas. Entonces, esto es, B hasta el momento es correcto. Agricultura, ¿agricultura de qué? Producción de sembríos de algodón, de agricultura de agroexportación, por ejemplo, de uva, de arándanos, salen perjudicados. Podría ser B, un efecto negativo. C, destrucción de infraestructura productiva, canales de irrigación, irrigación bocatomas, compuertas, etcétera. Em, es represas, hasta el momento no hemos visto destrucción de represas. Más bien cuando aumenta el caudal, aquí está, aume- antes el río tenía, borremos, antes el río tenía este tipo de volumen y cuando llueve demasiado, el caudal se incrementó y al incrementarse hay desborde. El desborde genera destrucción de zonas agrícolas, de ciudades, pero cuando dice canal de irrigación podría ser bocatomas, contrapuertas, no es tan cierto. Entonces seguimos analizando. Una mayor producción, una mayor acumulación de sedimentos en el zócalo continental en la costa central y sur de nuestro país. Eh, Eso no es una consecuencia negativa, pues. Siempre con el incremento de las lluvias, el río erosiona las rocas continentales y las partículas fragmentadas se van al fondo. Y eso no nos afecta casi en nada. E, la generación de sequías sequía en área agrícola. Pero dice sequía. Pero se supone que el fenómeno niño con lluvias torrenciales. Sequía podría ser la Sierra Sur, Tierra Sur. ¿Ya? Generación de sequías en el área agrícola con perjuicio de producción en las zonas altoandinas. Esto también es correcto. Sequía en áreas agrícolas con perjuicio en la producción en las zonas altoandinas, en la Sierra Sur. Entonces, está entre la alternativa E y la alternativa B. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ser B? ¿Por qué no puede ser B? Manufactura primaria, industria minera, industria pesquera. ¿Ya? Muy bien, la clave, analizando así, la clave es enano. Enano. ¿Ya? Vamos aquí. Vamos nuevamente. A ver. mm, Chat. Ah, la clave C. ¿Ya? Enano. Vamos acá. Metano. Vamos a producir metano. Dice metano. Descomposición de materia orgánica. ¿Ya? Descomposición de materia orgánica. Y metano de origen humano es un gas de efecto invernadero. Es un gas de efecto invernadero. Este es el efecto número 2.
El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Es el número 2. Y un contaminante que contribuye a la mala calidad, por lo que es dañino para la salud humana y tiene un impacto muy negativo en el calentamiento global. Claro, es un gas de calentamiento global. Con respecto al anterior, o sea, sobre calentamiento global, identifique los enunciados correctos que se relacionan con este gas de efecto invernadero. A ver, vamos a analizar de color azul. Optimizar la producción de ganadería vacuna para reducir la emisión. Optimizar las vaquitas cuando las vaquitas consumen hierba y en la noche hacen un repaso de lo que han consumido y al consumir, ¿de acuerdo? Al consumir se emite metano. Las vacas también son responsables en la generación de metano. Optimizar podría ser, ¿ya? Eh, la producción de ganadería vacuna para reducir su emisión. Muy bien, las vacas sí emiten metano, ¿ya? A ver, dos, tienen más potencia que el CO2, atrapando calor por unidad de masa. El, los gases hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, son los que tienen mayor potencial, ¿de acuerdo? Para de retener calor. El gas que existe en mayor porcentaje, el gas que existe en mayor porcentaje en la atmósfera, en la baja atmósfera, en la troposfera, por ejemplo, es 0,0003%, ¿de acuerdo? En mayor cantidad, este, es el CO2. Por eso es el principal gas de efecto invernadero, ¿ya? Seguimos analizando. Migrar a la carne de ovinos y caprinos que no producen metano. La vaca consume hierba. La vaca, la ganadería intensiva. Las ovejas y los caprinos consumen hierba. Migrar a la agricultura de ovinos. No, la 3 no puede ser. La 3, la clave 3 no puede ser. ¿Ya? Porque tanto ovinos como caprinos emiten metano. Disminuir la cantidad de desperdicios en alimentos. ¿Qué te pide? Que enunciados correctos. Respecto al anterior, identifique los enunciados correctos que se relacionan con este gas de efecto invernadero. Ah, al disminuir, la pregunta es, mira lo que dice, con respecto a lo anterior, o sea, el calentamiento global, identifique los enunciados correctos que se relacionan con este gas. ¿Cómo se genera el incremento de este gas? ¿Cómo se está generando el incremento de este gas? ¿Disminuir la cantidad de desperdicios? Más bien disminuye. Incrementar, incrementar el desperdicios porque metano tiene origen por descomposición de materia orgánica, ¿sí? Descomposición de materia orgánica. Entonces, al disminuir, más bien se reduce la presencia de gas de efecto invernadero. Entonces, la 4 no puede ser, no puede ser. La 4 no puede ser. Analicemos la 2, solamente la 2, ¿ya? De color verde. Tiene un más potencial atrapando atrapando calor. La única optimizar la producción de ganadería de vacunos es disminuye, disminuye, decrece. Optimizar no va a incrementar gas de efecto invernadero. Con respecto a lo anterior, identifica los incorrectos que se relacionan con este gas. Optimizar más bien reduce emisión de metano. Migrar a la carne incrementa metano. Migrar a la carne de ovinos y caprinos, la número 3, uy, vamos a analizar correctamente. No quiero que quede duda, porque te pide esta palabrita. Con respecto a la anterior, identifique los sonidos correctos que se relacionan, enunciados correctos que se relacionan ¿con qué? Con metano. Muy bien.
te está preguntando sobre cuál de los números genera incremento de metano. Incremento de metano. Optimizar es reducir, ¿de acuerdo? Reducir. Tiene más potencial, eh, podría ser migrar a la carne de ovinos, incrementa la concentración de metano. Disminuye la cantidad de desperdicios, decrece, ¿de acuerdo? Decrece. Entonces, la clave es migrar a la carne de ovinos que no producen metano. Mm, mm, Migrar a la carne de ovinos. Si migras a la carne de ovinos, los ovinos también emiten metano, que no produce metano. Eh, la 3 no corresponde. La 3 no corresponde. No corresponde. La 4 no corresponde. Y la única alternativa es la clave enano. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a retroceder. Ver. Listo. Ya. A ver, Figueroa, ¿alguna pregunta? Aló. Ah, ¿se me escucha? Sí, se escucha Ah, ok. Ah, correctamente. tengo una duda respecto a el tablazo. ¿Me puede profundizar qué es el tablazo? Porque lo confundo con franja costera. Ya. Vamos. Suprimir. Suprimir. Muy bien. Ya. Tu pregunta es tablazo, ¿no? Así es. Por ejemplo, Mm, escuché que la Costa Verde es una franja costera, pero no un tablazo. Ahí un ya. poco, ahí viene mi confusión. Correcto. Este es mar peruano y esta es la costa peruana. Costa peruana. ¿Listo? Y esto sería el zócalo continental. Zócalo continental. Continental. Bien. Ahora eh, voy a suponer, voy a suponer que en esta zona comienza a producirse acumulación, genera acumulación, comienza a aumentar peso. El peso, el peso, ¿ya? En esta zona va a generar hundimiento, hundimiento. El peso, ¿de acuerdo? Masa por gravedad va a generar hundimiento y el hundimiento de esta zona va a generar que el zócalo sobrepase el nivel del mar. El zócalo sobrepasa el nivel del mar. Y ese zócalo que ha sobrepasado el nivel del mar, ¿ya? Este zócalo que sobrepasó el nivel del mar, ahí está, nivel del mar, se denomina, ahí está, tablas, tablazo. Y ahora la pregunta es, ¿qué origen tienen los tablazos? ¿Tienen un origen epirogénico u orogénico? ¿Cuál es su origen? Puedes activar tu micrófono. ¿Qué origen tendrán con esta pequeña explicación los tablazos? Tablazo antes fue
zócalo. Este zócalo ascendió porque en otra zona hubo acumulación de materia, generó hundimiento, el hundimiento genera en esta zona levantamiento. Entonces los tablazos, ¿qué origen tienen? Tienen origen, a ver, solamente dos alternativas. Letra A, tienen origen orogénico, tienen origen, clave B, epirogénico, nada más. ¿Qué alternativa marcaría este estudiante? Semana número 2 o 3 del siglo 2025-1. ¿Respuesta? Si no, normal, estamos para aprender, no hay problema. Así es marcar. El tablazo tiene origen epirogénico, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, ¿qué mencionaste? ¿Cómo se llama el relieve que mencionaste hace un momento? La La costa, franja costera de la Costa Verde, sí. ya. Esto es el litoral. Mira, de color verde, ¿ah? Vamos a incrementar, disminuir. Esto es el litoral. 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 Litoral peruano. ¿Qué es litoral peruano? Es el punto de contacto, es el punto de contacto entre costa continental con el mar peruano. Litoral, ¿ya? Bueno, vamos a color amarillo. Este tramo se denomina litoral. Litoral, ¿ya? Listo, litoral. Y en el litoral puedo encontrar relieves como, por ejemplo, como penínsulas. Como penínsulas. No se ve. Como puntas. Puntas. ¿De acuerdo? Como bahías. Como ensenadas. Como, vamos a suponer, acantilado. Acantilado. ¿Ya? Y también en el litoral puedo encontrar playa. Playa. eh, ¿De acuerdo? Playa. Tómbolo. Tómbolo. Lo que he mencionado es por degradación y esto es por agradación. O sea, en el litoral peruano, erosionado por las olas marinas, podemos encontrar relieves. Eso sería el tablazo. Tablazo tiene origen interno, ¿ya? En cambio, los relieves que hemos mencionado tienen origen externo, ¿ya? Muy bien. ¿Ve la diferencia? Interno, continentes de origen epirogénico, tablazos, escudos de origen interno, epirogénico, orogénico, cordilleras, ¿de acuerdo? Mesetas, depresiones. Esto es fuerzas endógenas, los dos son fuerzas endógenas. Y esto serían fuerzas exógenas de la interacción entre fuerzas internas, de la interacción entre fuerzas externas e internas. Perú tiene variedad de relieves. Muy bien, ¿se entendió, estudiante? Sí, muchas gracias. Ya, correcto. A ver, ¿quiénes están? ¿Hay más presentes? Figueroa, ¿alguna pregunta? Bueno,
También tengo otra, ¿no? A ver, Sobre deltas y estuarios. delta estuario, Ajá, ¿ya? Vamos a explicar. son similares, ¿no? A ver, delta estuario. Este es un río. No, 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 vamos a borrar. Vamos a borrar. Necesito. Ya, esto es cauce de un río. Cauce de un río. Lugar por donde, una pequeña concavía por donde se desplaza el río. ¿Ya? Cauce. Muy bien. Aquí está el río. El río. Y este río, vamos a suponer que este es mar. ¿Ya? Mar. Y este río puede llegar o desembocar en el mar, a un lago o en otro río ramificado. Ramificado. ¿Ya? Llega al mar ramificado, en brazos, en otras palabras. Si llegó al mar ramificado y es por depositación, ¿qué nombre tiene? ¿Estuario o delta? A ver, el dibujo. Vamos, interprete, dice en el examen. Observe la siguiente imagen, luego determine o marque la alternativa correcta. ¿Qué sería estuario o delta? Así marcas. Me parece, sí. Delta. ¿De acuerdo? Delta. Que un río desembocó en el mar en brazos, ramificado. Ramificado, delta. Ya, este es el río. Muy bien, un río. Llega al mar, está llegando al mar en forma de embudo. Llegó al mar en forma de embudo. En otras palabras, así. Así. Ah, mejor así. Embudo. Esta forma de desembocadura, vamos a borrar. Esta forma de desembocadura, ¿qué nombre tiene? Estuario. Estuario. ¿Ve la diferencia, no? Sí. Estuario. Ya, eso es la diferencia. Casi todos los ríos de la costa tienen una desembocadura en forma de estuario. El río Rímac, estuario. Río Cañete, estuario. Locumba, estuario. El río Caplina, estuario. El río el río Tumbes tiene una desembocadura en forma de delta. El río Tumbes. El único río navegable que desemboca en forma de delta, el río Tumbes. ¿Listo? Has tomado el pantallazo, ¿no? Vamos a Sí. borrar. Ya, correcto. Ya, listo. Si tuvieses alguna otra pregunta, normal. Ah, sí, es de algo muy similar. Es del el Pongo y los cañones. Pongo y los cañones. Ya, Ajá. Pongo y los cañones. Ya, ya. Cordillera Occidental. Nudo de Pasco. Cordillera Oriental. Y la cordillera Subandil. Cordillera Occidental. Cordillera Oriental. Cordillera Oriental. Nudo de Vilcanota. Esto sería los Andes del sur, los Andes centrales y Andes del norte. Principal divisoria de aguas, el principal
divisoria de aguas en el Perú, principal divisoria de aguas en el Perú, marcas así, es la cordillera occidental. Cordillera occidental. Cordillera occidental. ¿Ya? Principal divisoria de aguas. Cordillera occidental. En la cordillera occidental tienen origen los ríos Marañón, el río Huallaga, el río Mantaro, el río Apurímac, el río Ene, el río Perené, el río Tambo, el río Vilcanota. Entonces, principal divisoria de aguas en el Perú es la cordillera occidental. También en la cordillera occidental nace el río Santa, el río Jequetepeque, Chicama, el río Piura, el río Tumbes, el río el Lurín, el río Mala, así, los ríos. Y estos ríos desembocan en el mar peruano, ¿ya? En el mar peruano, en el mar peruano. Por lo tanto, estos ríos, vamos, por lo tanto, estos ríos, ¿ya? Forman parte de la vertiente, vertiente, ¿ya? Vertiente hidrográfica, hidrográfica del Pacífico, del Pacífico. Ya, ahora aquí, ya está. Enter. De color verde. En cambio, estos ríos forman parte de la vertiente hidrográfica del Atlántico, o también conocido con el nombre Atlántico, está mal escrito, Amazonas. Amazonas. Una característica de los ríos amazónicos son los que son ríos que tienen mayor caudal, caudal. Por lo tanto, son navegables, navegables. ¿Ya? En cambio, los ríos de la vertiente del Pacífico tienen menor caudal y no son navegables. Entonces, te hago una pregunta. Estos ríos de menor caudal, estos ríos de menor caudal, ¿podían formar cañón o pongo? ¿Cuál sería la respuesta? Estos ríos de menor caudal, de menor volumen de agua, que nacen en la cordillera occidental y desembocan en el mar peruano, dan origen a pongos o cañones. ¿Cuál sería tu respuesta? No estoy seguro, pero quizás un Cañón de cañón. Cota, Sí. Cota, Cotahuasi, Cañón del Pato, Cañón de Infiernillo, ¿ya? En cambio, los ríos de mayor caudal forman, ¿qué cosa? Pongos. ¿Dónde podemos encontrar pongos? ¿En qué vertiente podemos encontrar pongos? En la vertiente del Amazonas. ¿Dónde predominan cañones? En la vertiente del Pacífico, ¿ya? Bien, vamos, un enter. Ya, vamos a suponer cordillera, 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 cordillera. Ya está. Un río, un río. Este es un río. Vamos, color, río. Y este río
erosiona a una cordillera y al erosionar, ese río aparece por este sector. Un río de mayor caudal, un río de mayor caudal, ¿ya? Erosiona a una cordillera y tenemos una abertura, un esófago de mayor amplitud. Es un río de mayor caudal. Y ese río caudaloso, erosionó mayor extensión, es más amplio, ¿ya? La abertura tiene mayor amplitud. La abertura es mayor. Cambiemos de color, ¿ya? La abertura tiene mayor amplitud. Y aquí la abertura tiene menor amplitud. Menor amplitud. Por lo tanto, esto sería cañón y esto sería pongo, ¿ya? Cañón y pongo. Cañón. Entonces, si te pidieran explicar, fundamentar por qué en la vertiente del Amazonas predominan pongos, el pongo de Orellana, el pongo de Rentema, etcétera, porque los ríos está relacionado con el caudal. Los ríos caudalosos dan origen a pongos y los ríos de menor caudal dan origen a cañón. ¿Se entendió? Sí, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta, Pari? Estudiante Pari. Aló. Puedes escribir por chat, si no, a ver, en la clave que dijeron salió la A y no me cuadra eso. Ah, ya. Ya se solucionó. Planteen pregunta, por favor. Estudiante Pari, plantee su pregunta. Si hay, si no, normal. Sí, sí, escriba, por favor, para consultar. Allá. Vientos alisios y afloramiento. Vamos aquí. Vientos alisios y afloramiento. Ya. Nuestro planeta, línea ecuatorial, línea ecuatorial. Las corrientes marinas, allá atrás, así más o menos. Entonces, línea ecuatorial. Vamos a escribir. Línea ecuatorial. Línea ecuatorial. ¿Listo? Trópico, trópico de Capricornio, trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Listo. El trópico de Capricornio
o, zonas de 23 grados 27 minutos de esta zona son zonas de alta presión. ¿Ya? Alta presión. Alta presión. Son áreas de alta presión. Son áreas de alta presión. Alta presión. En cambio, la línea ecuatorial, es una zona de baja presión. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, los vientos, usted conoce que los vientos tienen origen en zona de alta presión y se dirigen a zona de baja presión. Estos vientos que van así, vamos a disminuir el grosor, estos vientos que tienen origen en los trópicos, que se dirigen a la línea ecuatorial, ¿de acuerdo? Se llaman vientos alisios. Vientos alisios. Vientos alisios. Muy bien. Vientos alisios. Vamos un poquito más. Vientos, vientos alisios del noreste. Vientos alisios, alisios del sureste. ¿Ya? Estos son los vientos alisios. Entonces, si los vientos, si esto es el mar, vamos a suponer, ¿ya? De la costa, este es el zócalo y este es el nivel del mar. Nivel del mar, nivel del mar, nivel del mar. Estos vientos de color rojo, los vientos movilizan, vamos a borrar, movilizan a las masas de agua superficiales y al movilizar, poner movimiento, las aguas profundas, porque esta parte se mueve, las aguas profundas comienzan a ascender. Aquí ocurre ascenso de aguas profundas, ¿ya? Ascenso de aguas profundas, ¿ya? Profundas. ¿Y por qué se mueven? Porque los vientos alisios del sureste mm, desplazaron masa de agua superficial y al desplazarse ese espacio ha sido cubierto por masas de aguas profundas. Y las masas de agua profundas son aguas frías, aguas frías. Por lo tanto, a este ascenso, a este ascenso, a este ascenso, ¿de acuerdo? Se denomina fenómeno de afloramiento. Vamos a ampliar. Mm, Fenómeno, ¿ah? Fenómeno de afloramiento. En el afloramiento, mm, un, un- un factor que interviene en el afloramiento son los vientos alisios, pero no es exclusivo. También ocurre el efecto Coriolis. Interviene. Interviene diferencia de densidad en el afloramiento. ¿Ah? Interviene corrientes marinas superficiales y subsuperficiales. O sea, para que ocurra el fenómeno del niño, no es exclusivo, no es exclusivo de los vientos alisios. Intervienen otros factores. ¿Qué factores intervienen? Dijimos efecto Coriolis. ¿Ya? En el afloramiento interviene efecto Coriolis. Efecto Coriolis. Cuando termine la clase, la asistencia comienza a buscar información que es efecto Coriolis. Y interviene diferencia de densidades.
¿ya? Densidades. Interviene em, corrientes, corrientes marinas, corrientes marinas superficiales, superficiales y superficiales. Superficiales. Ah, en el afloramiento no solamente interviene los vientos alisios, también intervienen otros factores. ¿Se entendió la explicación, estudiante? Cuando presiona acá se borra, tomó el pantallazo. Listo. Seguramente que sí. Ya, vamos. Ya, correcto. ¿Listo? Si hay otra pregunta, pueden formular. A ver, ¿qué dice? ¿Podría aclarar cuáles son las principales diferencias entre valles longitudinales e interandinos? Ya, vamos a aclarar. A ver, ¿cómo planteamos? A ver, vamos. Valles longitudinales. Cordillera, no, no, vamos a borrar esa parte. Ya. Esto, vamos a poner en vibrador. Y ya está. Vamos a ver. Voy a ver si mi audio está activado. Ah, sí está activado. ¿Listo? Ya, valles interandino, ¿no? No, no, ya listo. Cordillera occidental, cordillera oriental, cordillera oriental, cordillera subandina, podría ser subandina. Y esto sería la llanura amazónica. Llanura amazónica. Escribo color rojo. Ya, cordillera, cordillera occidental. Listo. Cordillera, cordillera oriental. Oriental. Cordillera subandina. Lo menos en el sector norte. ¿Ya? Un río. Un río que tiene origen, es que se desplaza entre la cordillera occidental y oriental. ¿Ya? Ahí está. Se desplaza y donde hay río hay verdor. El lugar es hermoso para vivir. ¿Te gusta viajar a Europa? Vamos a la zona, a esta zona de verdor. Incluso los cerros tienen plantas, hierbas, arbustos, etcétera. Y en la cordillera entre la oriental y subandina, el río tiene mayor caudal. ¿Por qué? Porque en esta zona intervienen los vientos,
vientos alisios. Alisios, alisios del sureste. Del sureste. Vientos alisios. Se cargan de humedad. Chocan con la cordillera oriental o con la cordillera subandina. Y al chocar genera elevación. Y al elevarse genera condensación. Condensación. Lluvias torrenciales. Y las lluvias torrenciales incrementan el caudal de los ríos. ¿Ya? Esto es la selva. Selva de color verde. Selva baja y la selva alta. Corremos un poco. La selva alta. ¿Ya? En las de color rojo, este valle, este valle, a ver, se llama, vamos, valle, valle interandino. Son valles de la serranía. Y este valle, y este valle son los valles longitudinales. ¿Ya? Valles longitudinales. Generalmente en la pre relacionamos valles longitudinales a los valles que existen donde en la selva alta, en la selva alta. En cambio, los valles interandinos en la serranía, en la zona andina, ¿ya? En la zona andina. Eso sería la diferencia entre valles interandinos y longitudinales. ¿Qué tienen en común los dos valles? ¿Qué tienen en común? ¿El valle longitudinal o valle interandino? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tienen en común? Es su origen agradación, por agradación fluvial. Quiere decir que se originó por depositación de partículas. Por eso esta zona es zona agrícola, ¿ya? Esta zona es de verdor, vegetación exuberante. En cambio, aquí tenemos esteparias, cerros con hierbas entre 10 a 15 centímetros de altura y con reforestación como eucalipto, etcétera, etcétera. Nuestra serranía, nuestra zona templada. ¿Se entendió, estudiante? Borro, presión y se borra todo. Pantallazo. Ya, correcto. Listo. ¿Se entendió? Correcto. Muy bien, muy bien. Si hubiera otra pregunta, pueden formular.
Profesor, no se escucha el audio, creo que está hablando. Estaba apagado. Ya, Oh, voy a sí. repetir. Bueno, Hablando solo. Ya, ya vamos. Mm, Vamos a plantear así. Este, los ríos son agentes erosivos, en otras palabras. De cordillera, el agente erosivo, por ejemplo, río, mm, el río es un agente erosivo. Este río realiza fragmentación, desagregación, fragmentación, ya, coma, desintegración, coma, vamos aquí, desintegración, fragmentación de desintegración, muy bien, ahí se llama degradación. Vamos a cambiar de color. Degradación, es una zona de degradación fluvial, fluvial. Muy bien, degradación fluvial. Y ese agente erosivo, lo que fragmentó, desplaza, es movilizado, ¿ya? Acumulación de rocas fragmentadas, desintegradas. Hubo transporte y hubo depositación. Depositación. Si usted observa, mira un cono, un cono, ¿sí? Cono deyectivo, cono deyectivo. O los valles transversales. Los valles transversales tienen forma de cono deyec- deyectivo. Tienen forma de cono. Los valles de la costa, ¿ya? Tienen forma de cono. La base está en el mar y el vértice está en sus orígenes del río. Y esta zona, podría ser pregunta, a ver, aquí. Los valles es por agradación, ¿ah? Agradación, agradación. ¿Y qué quiere decir agradación? Es por depositación, depositación. Es por acumulación. Entonces los valles, tanto transversales como valles interandinos o valles longitudinales, son zonas agrícolas. Es porque es por agradación, es por depositación. Muy bien, voy a borrar, tome pantallazo, listo. ¿Se entendió la explicación? Figueroa, Edwin, sí, gracias. correcto. A ver, si tuviesen otra pregunta.
Jóvenes, consulten. Ya, la oceanidad y continentalidad. A ver, oceanidad. Son factores climáticos, son factores de clima. Por ejemplo, litoral, litoral, el nivel del mar, a nivel del mar. Ciudades, ciudades próximos, cerca a masas de agua, ¿ya? Y ciudades lejos de masas de agua. Aquí interviene el astrosol. Ahí está el sol. El agua retiene energía. El agua retiene energía, ¿sí? Las rocas no retienen energía. Por lo tanto, de día, alta temperatura, de día. En cambio, los que están cerca al mar, el masa de agua, retienen energía. Tienen una temperatura más o menos, ¿ya? De día. Y en la noche, como al exponerte sientes calor, y en la noche desde día, cambio de color de plumón. Eso fue cuando era día, ¿ya? En la noche, en la noche, menor temperatura, menor temperatura, guión, noche, ¿ya? En cambio, de día hubo absorción de energía. Por lo tanto, en la noche hay liberación de energía. Y en la noche, si de día vamos a suponer, teníamos una temperatura, vamos a suponer una temperatura de 18 grados Celsius, temperatura 18 grados Celsius, día. En la noche, 14 grados Celsius. 14 grados Celsius. Noche. De día, vamos a suponer 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Y en la noche, lejos de masas de agua, en la noche, 4 grados Celsius. La pregunta es, cerca, lugares cerca a masas de agua, el contraste térmico es menor. Mira, a ver, contraste térmico.
De día 18 grados, de día 18 grados y de noche 14 grados. El contraste térmico solamente fue de 4 grados. De día 20 grados y de noche 4 grados. Hay una diferencia, ¿de acuerdo? De 16 grados. La amplitud térmica, ¿ya? Es de 16 grados y en cerca de la costa o donde hay masas de agua, la diferencia térmica entre día y noche es de 4 grados Celsius. ¿A qué se debe? Y la respuesta es, se debe al factor oceanidad. Las masas de agua retienen calor de día y de noche liberan calor y el contraste térmico es menor. El contraste térmico es simplemente menor. El contraste térmico entre día y noche es menor. Y lejos de masas de agua, ¿ya? Factor continentalidad. Factor continentalidad. Factor continentalidad. Mira, ¿ve? Contraste térmico entre día y noche, 16 grados. Listo. Lugares lejos de masas de agua, mayor contraste térmico. Lugares próximos a masas de agua, menor contraste térmico. Toma un pantallazo para poder borrar. Listo. ¿Entendió, estudiante Yaret? Sobre factores climáticos. Correcto. Muy bien, muy bien. Ah, ya. Presión, humedad. Presión, humedad. Profesor, no Dígame. necesariamente sobre presión y humedad, sino como que en sí cómo es el proceso, porque entiendo que hay muchos factores climáticos que influyen en, o sea, no solo acaba de mencionar sobre oceanidad, que en la costa, ¿Ya? bueno, obviamente es más, pero ¿qué otros factores como que son importantes a tomar en cuenta, ¿no? Porque la humedad, la presión, creo que todo eso Son influye, hay varios. elementos. Sí, claro. Humedad, presión son elementos. Ajá. En cambio, oceanidad, continentalidad, altitud, altitud, ejemplo en el Perú, cordillera de los Andes, o corrientes marinas, o factor latitud son factores. En cambio, la presión y la humedad son elementos del clima. Esa es la diferencia. Pero vamos a dibujar algo. A ver, un momento. Pregunta de examen de admisión general. Pregunta de examen de admisión general. Litoral. Ya, litoral. Zócalo. Nivel del mar. Nivel del mar. En el nivel del mar, a ver, de color, ¿qué color? Verde. Ya, María. Mira, la atmósfera. Mejor cambio. La atmósfera. Mayor espesor de aire. Mayor espesor de aire a nivel del mar. ¿Sí? Muy bien. Pregunta examen. Oh, el color negro.
Listo. Mira, en un punto de la sierra peruana, el espesor de aire es menor respecto a la costa. En este punto el espesor es menor, ¿sí? Entonces, a menor altitud, respondes así. A menor altitud, alta presión. La presión es mayor al nivel del mar. Un hectopascal, 960 milímetros de mercurio, 1013 milibares, 1013 milibares, ¿ya? A nivel del mar. Una atmósfera, los físicos dicen una atmósfera, ¿ya? Equivale pues a 1013 milibares, ¿ya? Un hectopascal. Entonces quiere decir que al nivel del mar, alta presión, alta presión. A medida que vamos a ascender, a medida que vamos a ascender, decrece la presión, porque hay menor espesor de aire. A mayor altitud, menor presión, ¿ya? Menor presión. Vamos aquí, que dónde está, ya. Menor presión. Vamos aquí, vamos, un enter. Menor presión atmosférica. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Hace un momento dije, este es el Sol. El Sol emite ondas electromagnéticas. El Sol emite ondas electromagnéticas, ¿ya? Por lo tanto, las rocas se calientan rápido porque la masa de agua retienen energía. Por lo tanto, en la costa, alta temperatura, ¿ya? Alta temperatura, cerca del mar. A menor altitud, alta temperatura. A mayor altitud, menor temperatura. Menor temperatura. A mayor temperatura se supone que existe mayor humedad. ¿Ya? Mayor humedad. Humedad. A mayor altitud, menor humedad. Humedad. Por eso, cuando los rayos solares inciden, se calienta rápido. ¿Por qué se calienta rápido? ¿Por qué se calienta rápido? Porque es un lugar seco. La zona andina es un lugar seco. ¿Ya? Sequedad, seco, un lugar seco. Y como no hubo absorción de energía, en la noche la temperatura es menor, ¿no? Hay un contraste térmico mayor a mayor altitud. Eso sería, entonces, la presión, la temperatura y la humedad decrecen con la altitud. Con la altitud. Altitud, vamos. ¿Dónde estás? Esto sería elementos del clima, ¿ya? Elementos del clima. Elementos del clima. En cambio, la cordillera de los Andes sería un factor, ¿ya? Factor. La cordillera de los Andes es un factor climático, factor del clima, factor del clima, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió la explicación? Sí, gracias. Ya, correcto. Vamos a anular. Mm, Muy bien. Por ejemplo, en este momento la costa está con garúas, con bajas temperaturas. Y en la zona andina
Hace frío de madrugada y en la noche, pero de día alta temperatura. ¿Ves? Bajo la sombra sientes frío y cuando te expones al sol sientes calor. El contraste térmico es rápido porque el lugar es seco, ¿no? Muy bien. Ramírez Zulca, ¿alguna pregunta? Estudiante Ramírez, formule su pregunta. A ver, dice, ¿podría explicar por qué la salinización afecta tanto al medio ambiente? Salinización. Vamos a analizar. Ya, mira. Es el litoral, nivel del mar, nivel del mar. Esto sería mar. ¿Qué cosa es mar? ¿Qué entiendo por mar? Es agua más, ¿más qué? Más minerales, ¿ya? Mar, nuestro mar es de agua salada. Ah, ¿por qué? Porque contiene minerales. Muy bien, minerales. Invertimos, invertimos como gobierno, como Estado, en la construcción de obras de irrigación. Obras de irrigación. Uno de los ríos caudalosos, por ejemplo, es el río Santa. Ahí está el río Santa. Río Santa. Cañón del Pato. Y este río no queremos que desemboque en el mar porque la costa es árido. Hay déficit de agua. Entonces, obras de irrigación. Vamos a irrigar pampas. Vamos a irrigar pampas. Vamos a utilizar el agua de Río Santa para irrigar pampas. ¿Ya? Obra de irrigación. ¿Y quién ejecuta estas obras de irrigación? El gobierno, el gobierno de turno ejecuta con dinero de todos los peruanos. Es una, es una realidad. El gobierno invierte, luego se entrega, se concesiona y los privados se benefician sin invertir. ¿Ya? Y vamos a irrigar. Una obra de irrigación. Por ejemplo, una obra de irrigación. Pregunta de examen de admisión general. Obra de irrigación. Chavimochic. Irriga las pampas de Chao, la pampa de Virú, pampa de Moche y pampa de Chicama. El agua de Río Santa se está empleando para irrigar las pampas de Chavimochic. Y en, y en Anca, esto es en La Libertad, escribir La Libertad, Libertad, podría ser pregunta, se encuentra, la obra de irrigación se encuentra en La Libertad, hace uso del agua el agua del río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, el río Santa, y también se desvíe para irrigar las pampas de, está bien, chinecas, 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 las pampas de, ¿ya? Chimbote, Nepeña y Casma. ¿Y dónde se encuentra? En el departamento de Ancash, el departamento de Ancash, ¿ya? Muy bien, pero, hora de irrigación, pero hay personas que riegan por inundación, por inundación. O sea, quieren sembrar
inundando. Pero el agua, usted conocen por el curso de química, el agua es un disolvente universal. El agua lava nutrientes del horizonte A y lo desplaza al horizonte B. Va desplazando. Y al desplazar, se mezcla el agua del mar con agua subterránea. Y esta zona de mezcla, de acuerdo, entra en contacto, y esa zona de mezcla va a generar concentración de minerales, y a eso es lo que se denomina salinización por factor humano. Salinización, vamos a, así, salinización. En la salinización, en la salinización interviene el hombre, ¿ya? Malas prácticas agropecuarias, ejemplo, riego por inundación. Agua superficial, agua de la superficie entra en contacto con agua subterránea, incrementando concentración de sales minerales. El Estado, el gobierno invierte millones de dólares, pero por malas prácticas agropecuarias estamos perdiendo zonas agrícolas por salinización. Muy bien, voy a borrar, tomen un pantallazo y luego borro. ¿Listo? Muy bien, salinización. ¿Se entendió? ¿Y por qué el mar es salado? Porque tiene minerales. ¿Y por qué tiene minerales? Porque los ríos han erosionado las rocas continentales y al erosionar han desplazado micropartículas, partículas, aportando minerales que formaron parte de las rocas, y la concentración ha ocurrido en el mar. Por lo tanto, por eso existe minerales, ¿no? Cloruro de sodio, principalmente. ¿Alguna otra pregunta? Formulen su pregunta, chicos. Profesor, tengo una pregunta sobre la tasa de demografía, de la tasa bruta de natalidad y mortalidad. Básicamente mi pregunta es ¿qué fin tiene? O sea, ¿para qué sirve saber la tasa bruta? Una pregunta de eco que me podría venir, no sé. O sea, básicamente, ¿para qué sirve la tasa bruta? Su pregunta es sobre tasa bruta de natalidad o mortalidad. De natalidad. Ya, tasa bruta de natalidad. Mira, cuando tenía tu edad, pirámide poblacional, pirámide poblacional, así era la pirámide poblacional. Quiere decir, si la base de una pirámide, esto es pirámide poblacional, pirámide poblacional. Vamos a suponer en qué año fue, van 2 puntos, 2. Estudiaba 1984, ya está, en secundaria. Nuestra pirámide, la base era amplia. ¿Por qué? Me respondes así. Alta, muy bien, muy bien, muy bien. Alta no es, ¿dónde estás? Más allá está. Alta, alta tasa bruta de natalidad. ¿Por qué la base?
En una pregunta de eco podría ser observe la siguiente imagen. eh, Luego, marque las alternativas correctas. ¿Ya? Y esta es una pirámide de 1980-2000. La base de la pirámide es amplia porque hubo mayor tasa bruta de natalidad. Y el vértice es angosto. ¿Angosto por qué? Porque hubo mayor tasa bruta de mortalidad. Entonces, es una pirámide que corresponde a países en vías de desarrollo. ¿Ya? En países en vía de desarrollo, que antes se denominaba países subdesarrollados. ¿Ya? Esto es en el año 1980. En la actualidad, en la actualidad, pirámide. ¿Ya? Mira, pirámide, pirámide, pirámide. ¿Qué pasó con nuestra pirámide? Hay un ensanchamiento en la parte central. Ensanchamiento en la parte central. Y un poco que el vértice tampoco ya no es tan estrecho. ¿Qué ha pasado? Y respondes, decrece la tasa bruta de natalidad. La nueva generación no piensa, su meta no es ser madre, ¿ya? No es ser madre, tiene otras metas. Es nueva generación. Y los que nacieron hace 20, 30, 40 años tiene mayor esperanza de vida. Entonces, decrece la tasa bruta de mortalidad. Ahora ya no es una pirámide de los años del siglo pasado. Se ha modificado nuestra pirámide. Cuando tengas mi edad, entre 30 y 40 años, el Estado, ojalá que recuerdes la clase de hoy día, el Estado, el gobierno de turno va a fomentar natalidad. Va a fomentar natalidad. ¿Por qué fomentará? Porque si la natalidad decrece, ¿de acuerdo? ¿Quién podría sustituir como fuerza de trabajo? Porque esta es la PEA, es población económicamente activa, ¿ya? Población económicamente activa. Si esta población económicamente activa acá pasa a la tercera edad y aquí hubo menor natalidad, entonces ya no hay brazos para mover máquinas, para producir. En ese contexto, el gobierno de turno dentro de 30 años fomentará la natalidad, como se hace en otros países. Por ejemplo, en China, una madre es atendida durante 6 meses, tiene asistente de 4 o 5 personas, ¿ya? Tratarla bien porque que ella solamente debe amamantar a su hijo o hija y tiene un sueldo, de acuerdo, tiene un sueldo apropiado, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace en Italia, en Alemania, fomenta natalidad. Y ahí a eso llegaremos dentro de 30 años aproximadamente, ¿ya? Oye, borro.
Chicos, ¿alguna otra pregunta? Tienen 15 minutos. Ahí se cierra asesoría académica. Aló, ¿están presentes o no? Formulen su pregunta, chicos. Sí, profesor, estoy revisando si tengo preguntas de otros temas. Ya, ya, correcto, correcto. Espero. Claro, sí, pregunte.
ampliar. A ver qué dice. Ya, el suelo es un recurso fácilmente destruible por el desarrollo urbano y las prácticas humanas que causan su erosión. Su degradación sería mejor. Respecto a este fenómeno, ¿qué alternativas contiene únicamente actividades que provocan? O sea, para entender, suelo, este suelo. Suelo tiene tres partes, ¿ya? Tres horizontes. Horizonte C, horizonte B, horizonte B, horizonte A, horizonte A. Y cuando tiene tres horizontes, puede soportar vida vegetal. Puede soportar vida vegetal. Tiene tres horizontes, pero, hace un momento dije, por malas prácticas, por malas prácticas, riego por inundación, los nutrientes existentes en el horizonte B se desplazan, ¿de acuerdo? Se desplazan del horizonte A al horizonte B por lixiviación. Pasan al horizonte B y el horizonte A pierde su capacidad para producir. Ya no puede soportar vida vegetal por malas prácticas. Entonces ya no existe arbolito, ya ni hierbas, porque finalmente hubo lavado de nutrientes del horizonte A hacia el horizonte B. A eso es lo que llaman, se denomina suelo. Como es un recurso semi-renovable que se autodestruye. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué alternativo contiene únicamente actividades que la provocan? O sea, la destrucción del suelo. Quema de bosques, abono orgánico, no, pues abono orgánico y residuos orgánicos domiciliarios. ¿No? Abono orgánico, pues ese más bien aporta nutrientes. Tala de bosques, uso exagerado de abonos sintéticos y relaves mineros. Podría ser B. Seguimos analizando. Ampliación agrícola, urea es abono, descartado. Cultivos transgénicos, abono orgánico, no, pues abono orgánico. Urbanizaciones, residuos sólidos orgánicos, plaguicidas y abono sintético. Aquí está. El abono sintético no el abono, no es el abono de guano de isla, sino sintético de fábrica, de laboratorio, empleo de plaguicidas para eliminar plagas, aportamos elementos químicos que eliminan no solamente las plagas, sino también a lombriz de tierra o bacterias existentes en el horizonte A. Residuos sólidos orgánicos, las urbanizaciones, por ejemplo, cuando llegué a la costa, viví en Barrios Altos, San Juan del Urigancho aún era una parte, era zona de sembrío de algodón. Los olivos, esa zona de los olivos era zona agrícola. En Comas solamente los cerros estaban poblados, pero la parte inferior era zona agrícola. ¿Qué pasó? Las urbanizaciones. Entonces, la respuesta más apropiada es la clave E. ¿Ya? Muy bien. Dice 7.1. En los parques nacionales, ¿qué es un parque nacional? ¿Qué es un parque nacional? Es una zona intangible. Intangible quiere decir que está bajo protección total.
¿ya? El hombre puede contemplar los ecosistemas, paisajes, flora o fauna existente en el lugar, pero no puede extraer, porque tiene, dice, carácter intangible, correcto. Esto fue pregunta del examen de admisión general. La integridad ecológica de uno o más ecosistemas, o sea, está bajo protección todo lo que esté dentro de esa área protegida, ¿ya? Muy bien, en la actualidad son 15 parques nacionales de acuerdo a la siguiente sucesión. Cajamarca, te pide Cajamarca. Ahora ya sé que es lo que te quiere pedir. Ubicación, mira. Cajamarca. Si es Cajamarca, es Cutervo, Cutervo. Huánuco, Cinco María. Cusco, Parque Nacional Mano. Ancash, Huascarán. ¿Ya? Una forma, de una forma marcar este tipo de pregunta, por ejemplo, te hago una pregunta. Este es un parque nacional. De repente conoces el Parque Nacional de Ancash. El Parque Nacional que se encuentra en Ancash, sabemos que es Huascarán. Entonces, dices, Cutervo no, Cutervo no, Cutervo, no, esta es clave correcta. Al toque, así. De repente no conoces el parque de Huascarán, de repente conoces de Huánuco, que has visitado, ¿no? Se encuentra en la selva alta la Bella Durmiente. Entonces dice, número dos es posiblemente Tingo María. Número dos, Huascarán no, Manu no, Tingo María sí, pero ahí se repite, solamente juega con dos claves, C o D. ¿Ya? Entonces, pero dices Ancash. Huascarán no. No, no, esta es la clave. La clave correcta es la clave C. Entonces, tú puedes jugar teniendo información, pero no, de repente no conoces la secuencialidad, pero conoces la ubicación de los parques en los departamentos mencionados. Entonces, la única clave es clave casita. Me parece que han marcado la clave D, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí, En los 70, ¿por qué no pudo ser la B? la B. Ya. Sí. Tala de bosques, uso exagerado de abonos sintéticos y relaves mineros. Los relaves mineros, pregunto, ¿los relaves mineros se encuentran a lo largo y ancho del Perú? ¿O hay los relaves mineros se encuentran en zonas mineras? ¿Y las zonas mineras son zonas agrícolas? No, No, no. Porque, ¿qué dije de sobre suelo? Suelo tiene que tener la capacidad de soportar vida vegetal. Y para que soporte vida vegetal tiene que tener tres horizontes, A, B y C. Si tiene tres horizontes, puede soportar vida vegetal. Y los relaves mineros, por ejemplo, un relave minero, en una zona minera. Y las zonas mineras, bueno, las megaminas o minería de mediana extensión o pequeñas minerías, no se encuentra a lo largo y ancho del país. Está focalizado, es específico. En cambio, plaguicidas. En plaguicidas, en el suelo, hay elementos nocivos a la agricultura, entonces empleas plaguicidas. Pero si empleas abonos sintéticos en forma exagerada, pierde nutrientes. Las urbanizaciones avanzamos, hemos invadido zonas agrícolas. Solamente el ser humano, entre comillas, inteligente, se expandió horizontalmente, se expandió sobre zonas agrícolas. Si todos nos expandimos en zonas agrícolas, ¿de dónde vamos a obtener alimento? Entonces se está perdiendo la capacidad de soportar vida vegetal. Se ha sembrado cemento. Con las urbanizaciones sembramos cemento. Ya no brota. ¿Ya? Muy bien. ¿Se Ok, entendió? profesor, muchas gracias. Sí, entendí. Ya, correcto.
Muy bien. 8 p.m. Nos vemos hasta el próximo lunes. Nos Gracias, profesor, vemos. cuídese. Gracias, nos vemos.